Cuac, 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 cuac. Hola, habitantes de internet. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya volviste, significa que este ganso está haciendo algo muy bien. Gracias. Antes de empezar la historia, hoy necesito pedirte tres pequeñas cosas. Número 1. Aplasta ese botón de like, como si fuera el último pedazo de pan del parque. Oh, sí. Número 2. Suscríbete al canal, porque este ganso trabaja muy duro trayendo historias épicas. Y número 3. Si quieres apoyar al canal de verdad y ayudar a este humilde ganso que siga narrando novelas increíbles, puedes unirte como miembro del canal. Así ayudas a que este ganso sobreviva y compre más pan. Por favor, soy pobre, tener más pan. Muy bien, ahora ponte cómodo porque la historia de hoy se va a poner muy interesante. Cuac, 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 y que comience el capítulo de hoy. Muchas gracias. Capítulo 160. Debajo. Kaminari, a pesar de que la actitud de Edgesot a veces le resultaba desconcertante, no insistió en obtener respuestas. En cambio, limpió los platos en silencio y luego volvió a subirse a la caña de bambú para otra ronda de meditación. Respiró hondo y comenzó a regular su respiración con la precisión propia del método de respiración. Lentamente, cerró los ojos y su cuerpo entró en un estado de calma. Velocidad divina, actívala. BZZT. Una electricidad dorada se expandió por el cuerpo de Kaminari, danzando sobre él como corrientes vivas. La armadura dorada de Cáncer ondeaba con la brisa, y con el monte Fuji elevándose en la distancia, Kaminari presentaba una figura imponente, irradiando poder y confianza. «Está pasando de nuevo», murmuró Kaminari para sí mismo mientras su entorno cambiaba. Este era el mundo en blanco y negro. Había llegado a asociar con su radar un mundo donde los campos magnéticos dictaban su percepción. No importaba cuántas veces entrara en ese estado, siempre lo dejaba maravillado. A diferencia de sus intentos iniciales, donde necesitaba usar electricidad de alto voltaje para detectar campos magnéticos, la práctica continua de los últimos días había perfeccionado sus habilidades. Ahora, el movimiento a alta velocidad bastaba para activar el efecto radar. Pero aún así, todavía existían limitaciones. Todavía no puedo sentir estos campos magnéticos con los ojos abiertos. Y estoy muy lejos del nivel de maestro, quien puede moverse manteniendo este estado espiritual, y mucho menos usar su espíritu para influir activamente en su cuerpo. Por ahora, el radar solo funcionaba cuando estaba parado. Eso estaba claro. Después de todo, solo habían pasado 6 días. Por muy talentoso que fuera, sería imposible acortar la distancia que lo separaba de alguien tan experimentado como Edgesot en tan poco tiempo. Aún así, no pudo evitar que el radar le pareciera frustrantemente poco práctico. Realmente envidió al maestro. Su nivel de meditación le permite mantenerse activo y espiritualmente concentrado. Mientras tanto, yo me quedo parado si quiero usar esta habilidad. ¿Eso significa que necesito mejorar mi meditación antes de poder usar el radar en un combate real? Al observar su progreso actual, Kaminari hizo una mueca. Podría llevar años alcanzar el nivel de disciplina espiritual de Edgesot, y ese plazo no le sentaba bien. Necesito encontrar una manera de atacar y defender incluso estando quieto. La visión no era un problema. Su radar le permitía percibir todo a su alrededor de una forma que superaba las limitaciones de la vista. Pero la falta de movilidad lo hacía vulnerable. Ataca y defiende, sin moverte. Kaminari repitió el pensamiento una y otra vez, dejando que las palabras giraran en su mente como un mantra. Los minutos se alargaron hasta más de media hora mientras reflexionaba, buscando inspiración. Y entonces, como una bombilla que se enciende, sus pensamientos se fusionaron en una única imagen clara. Gaara de la arena. La figura en su mente era inconfundible. El Kazekage rodeado de arenas arremolinadas, capaz de defenderse y atacar sin mover un músculo. Gaara es el ejemplo perfecto de alguien que puede mantenerse en pie y luchar al mismo tiempo. Pero usó arena especial imbuida con la voluntad de su madre. ¿Podría replicarlo? Espera. Quizás pueda. En su mente, la imagen de Gaara se desplazó hacia la izquierda y otra figura se materializó a la derecha. Una chica con cabello castaño corto, crepitante con electricidad azul. Misaka Mikoto. Esta versión de Misaka Mikoto era distinta a como solía aparecer en la mente de Kaminari. En lugar de disparar su icónico cañón de riel, permanecía tranquila, con las manos a los costados, rodeada por un remolino de arena de hierro negro.
¿Me estás diciendo que use arena de hierro en lugar de arena amarilla? Kaminari murmuró mientras estudiaba la imagen de Mikoto sonriéndole con confianza, como si fuera una maestra y una amiga. Como estaba en estado meditativo, las figuras en su mente se sentían vívidas y realistas. La arena alrededor de Gaara, la electricidad que chispeaba alrededor de Mikoto y el tornado de arena de hierro parecían latir con energía, como si estuvieran vivos. Ya no era solo un pensamiento vano. Su paisaje mental se había transformado en algo dinámico, vibrante e interactivo. Sin darse cuenta, la mente de Kaminari conjuró una tercera figura para unirse a los dos. Esta vez, era él, Kaminari Denti, vestido con su armadura dorada de cáncer, de pie con seguridad frente a los otros dos. Este mundo espiritual es fascinante. Pensó Kaminari, con la emoción desbordante mientras controlaba mentalmente a su avatar para acercarse a Mikoto. Cuando su proyección mental tocó juguetonamente el rostro de Mikoto, una sonrisa se extendió por su rostro real. No puedo creerlo. Por fin pude conocer a Misaka Mikoto. Por un momento, Kaminari se sintió como un niño viviendo sus sueños de infancia como fanático del anime. Entonces, una nueva idea surgió en su mente. Un momento. Si pudiera manipular aún más este espacio mental y, de alguna manera, atraer el espíritu de un oponente, ¿no sería como una técnica de ilusión? Podría atraparlo, dañarlo o incluso derrotarlo aquí. Pero la practicidad de la idea lo detuvo. ¿Cómo podría siquiera atraer el espíritu de alguien a este espacio? Kaminari reflexionó brevemente sobre la pregunta antes de darse cuenta de que se había desviado completamente del tema. No. Necesito concentrarme en resolver el problema de quedarme quieto y defenderme primero. Puedo pensar en esta ilusión después. Si es que es posible. Redirigió su atención al tornado de arena de hierro que rodeaba a Mikoto en su mente. Arena de hierro. La recogió del suelo, ¿no? Kaminari intentó cambiar el foco de su radar del escaneo del plano horizontal al escaneo vertical, específicamente el suelo debajo de él. ¡Guau! En su mundo en blanco y negro, el suelo bajo sus pies se iluminaba con innumerables motas blancas que parecían nieve reluciente. ¿Son estas partículas de arena de hierro? Pero hay tanto. Contempló con asombro la enorme densidad de la arena de hierro. El suelo bajo sus pies parecía saturado de ella. De repente, Kaminari recordó algo que Edge Sota había mencionado antes. Hay una enorme cantidad de magnetita bajo el mar de árboles de Aokigahara. Dijo Edge Sota. Ah, eso lo explica. Por eso hay tanta arena de hierro aquí. Capítulo 161. Defensa de arena de hierro. Pero esto era algo bueno, pensó Kaminari con una sonrisa en su corazón. Entonces comenzó a intentar usar su energía mental para controlar la fuerza electromagnética que rodeaba su cuerpo y dirigirla hacia abajo. Efectivamente, bajo la influencia de la fuerza electromagnética, las partículas de hierro del suelo comenzaron a temblar. A medida que la excitación de Kaminari crecía, la frecuencia de los temblores se incrementó. «Levántate», gritó Kaminari en su mente. Al instante siguiente, con la vara de bambú sobre la que se encontraba como centro, un radio de 5 metros estalló con arena de hierro del suelo. Las partículas se elevaron y se reunieron en 10 nubes negras, flotando en una formación circular a su alrededor. Funcionó. Kaminari escudriñó su entorno con su radar. Al ver las nubes de hierro negro que lo rodeaban, sintió una oleada de alegría e incluso ganas de llorar. Por fin, mi habilidad ha alcanzado su máximo potencial. Estas arenas de hierro representan un nivel de control preciso que rivaliza con el de la mismísima Misaka Mikoto. Estaba tan emocionado que pasó por alto un pequeño detalle. Misaka Mikoto podía manipular directamente dispositivos electrónicos. En comparación, Kaminari solo manejaba la fuerza electromagnética, y la precisión entre ambos era muy diferente. En cuanto a potencia bruta, la diferencia era aún mayor. Misaka Mikoto podía invocar nubes de tormenta para invocar rayos de verdad, capaces de liberar más de 1000 millones de voltios. Pero eso era algo en lo que Kaminari podría reflexionar más tarde, una vez que se hubiera calmado. ¿Qué está pasando allí? En ese momento, Edge Sota, que acababa de desayunar y estaba recogiendo los platos, salió y vio la exhibición de Kaminari. Automáticamente se convirtió en un observador, observando desde la distancia. Este chico siempre está inventando algo nuevo.
murmuró Edgesot para sí mismo. Aunque solo llevaba menos de una semana con Kaminari, admiraba su creatividad y empuje. Ah, la juventud. Llena de sorpresas. Justo cuando Edgesot reflexionaba sobre esto, se le erizaron los pelos de repente. Sus instintos se activaron, activando las alarmas en su mente. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de delgadas agujas negras salieron disparadas de las nubes de hierro y perforaron el suelo donde Edgesot acababa de estar. Su figura se desdibujó en una imagen residual mientras se escabullía hacia una posición más segura. No está mal, chico. Pero el asalto no había terminado. Oleada tras oleada de fragmentos de hierro afilados como agujas surgieron de las nubes negras, atacando a Edgesot sin descanso. Cada vez que las agujas impactaban contra el suelo, regresaban a las nubes negras, fundiéndose de nuevo en la formación arremolinada. Este mocoso. La expresión de Edgesot cambió al adoptar una postura de combate. A partir de ese momento, dejó de ser solo Edgesot para convertirse en el héroe ninja. Edgesot, el quinto héroe profesional de Japón. Entonces, ¿quieres desafiarme, Los labios de Edgesot se curvaron en una leve sonrisa. Muy bien, veamos qué tienes, Kaminari. Sin dudarlo, Edgesot se transformó en una mancha larga y delgada y se lanzó sin miedo hacia Kaminari, que permanecía encima del poste de bambú. Silbido. Las agujas negras volvieron a disparar, pero esta vez Edgesot las sorteó sin esfuerzo. Su agilidad le permitió esquivar todas las agujas de la descarga mientras seguía acortando la distancia. Increíble. Pensó Kaminari, con su radar rastreando cada movimiento. Esquivó todas las agujas negras en un instante. ¿Es esta la técnica de la que habló el maestro? Los movimientos de Edgesot eran tan refinados que ya no necesitaba sus técnicas de aceleración habituales para mejorar su velocidad. Aún así, Kaminari apretó los puños. Pero no me rendiré tan fácilmente. En el siguiente instante, las nubes negras dejaron de disparar agujas y en su lugar liberaron densas corrientes de arena de hierro, inundando el área con gran volumen. A ver cómo sales de esta, maestro. Pensó Kaminari. Sin embargo, Edgesot no se inmutó. Mientras la arena de hierro se abalanzaba sobre él, su cuerpo giró en el aire con increíble precisión, cambiando bruscamente su trayectoria. Con un elegante movimiento, se elevó, esquivando el ataque por completo. Luego, dibujando un elegante arco a través del cielo, Edgesot se lanzó directamente hacia Kaminari una vez más. Es inútil. Murmuró Kaminari en voz baja. Mi radar puede determinar tu ubicación exacta, incluso a través de toda esta arena de hierro. Estallido. El primer boom sónico del ataque con el brazo delgado de Edgesot fue bloqueado por la nube negra que protegía a Kaminari. Silbido. Estallido. Durante los siguientes minutos, la lucha se convirtió en un intercambio de ataque y defensa. Kaminari usó sus nubes negras para protegerse de innumerables ataques a alta velocidad mientras intentaba contraatacar con la arena de hierro. La velocidad sin igual de Edgesot creó la ilusión de múltiples imágenes residuales alrededor de Kaminari. Estos clones fantasmales lanzaban ataques desde todos los ángulos, desapareciendo solo para ser reemplazados por otros segundos después. Si alguien más hubiera estado observando este espectáculo como Kosuke Abe antes, habría presenciado una escena deslumbrante. Docenas de figuras similares a Edgesot asediando a Kaminari, quien estaba en medio de todo, protegido por nubes negras que se arremolinaban. Este método para controlar la arena de hierro no requiere mucha energía física. Pensó Kaminari, con la frente sudorosa. Y el consumo eléctrico es mínimo. Pero es mentalmente agotador. Se requiere concentración constante, sobre todo contra los implacables ataques de alta velocidad del maestro. De hecho, su frente estaba visiblemente empapada y la pelea solo había durado 10 minutos. Con razón Misaka Mikoto puede controlar la arena de hierro cuando quiere, pero rara vez la usa con tanta frecuencia como alguien como Gaara. El estrés mental debe ser el problema. Kaminari se dio cuenta. Después de todo, la arena de Gaara tiene voluntad propia, pero mi arena de hierro requiere una manipulación constante. Mientras tanto, Edgesot también había detectado un cambio en las nubes negras. Su velocidad de reacción está disminuyendo. Observó, entrecerrando los ojos. Esta técnica debe tener sus limitaciones. ¿Es cuestión de tiempo o de algo más?
Reflexionando sobre esto, Edgesot aceleró de repente, superando la velocidad del sonido. Se acabó. Se escuchó un fuerte estallido sónico, pero Kaminari escuchó las palabras de Edgesot antes de que el sonido lo alcanzara. Chocar. Al instante siguiente, la arena de hierro que protegía a Kaminari se derrumbó. Todas las partículas cayeron al suelo como gotas de lluvia, dejando la zona verde cubierta de negro. Capítulo 162. Cazador y presa. Una gran bandada de pájaros de diversos colores, aparentemente asustados, batió sus alas con furia y ascendió al cielo desde la vasta extensión del bosque de Aokigahara. Cada ave se dispersó en una dirección diferente, y sus graznidos se perdieron en la distancia. Este era el extremo oeste y sur del mar de árboles de Aokigahara. Sin embargo, para la mayoría de la gente, no había una diferencia notable entre las dos regiones. El paisaje parecía el mismo desde cualquier punto de vista. Correr. Correr. Un grito desesperado resonó repentinamente por el bosque. Era la voz de un hombre, fuerte, pero temblando de ansiedad. No. No puedo dejarte atrás. Le siguió otra voz masculina, más joven y más aguda, aunque temblaba de miedo. Basta de tonterías. Espetó la primera voz. En una situación así, solo queda una cosa: correr. La maleza, no muy lejos, empezó a temblar violentamente, y un joven salió a trompicones, empuñando una escopeta negra. Iba desaliñado, se movía frenéticamente y miraba constantemente hacia atrás. Tras él, los sonidos del bosque se hicieron más fuertes y caóticos, como si algo enorme se abriera paso entre los árboles. La densa vegetación bloqueaba la mayor parte de la luz solar, dejando la zona en una profunda sombra. De repente, con un fuerte estruendo, algo enorme surgió de la jungla. Auge. Una sombra oscura surgió de entre los árboles, dando varias vueltas en el suelo antes de detenerse. Abuelo. El rostro del joven palideció mientras corría hacia la figura caída. Si Kaminari hubiera estado presente en ese momento, los habría reconocido de inmediato como el abuelo y el nieto que conoció en el Shinkansen. Hideo Sato y Ryoichi Sato, los llamados cazadores Mataji. Tos. Tos. Estoy bien. Jadeó el hombre mayor, con la voz tensa. Logré bloquearlo con mi lanza. Hideo Sato, un hombre de 60 años, intentó tranquilizar a su nieto. Sin embargo, su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. Miró su lanza de acero con un temor persistente. Una profunda agolladura marcaba su mango. El arma le había salvado la vida hacía apenas unos momentos. Si la lanza no hubiera absorbido la fuerza del golpe, habría muerto al instante. Aún así, ambas manos sangraban y la piel se le había desgarrado por la fuerza del ataque. Es demasiado fuerte. Mucho más allá de lo que un oso normal debería ser capaz de hacer. Murmuró Hideo con expresión sombría. El crujido de la madera lo interrumpió. Frente a ellos, los tres árboles más grandes que tenían a la vista se partieron como ramas bajo una fuerza inmensa, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. De entre los escombros emergió una criatura aterradora. Rugido. Un enorme oso negro, tan alto como un pequeño edificio, apareció ante sus ojos. Sus ojos inyectados en sangre los miraron con furia desenfrenada. Su rugido era ensordecedor, cargado de furia pura y primaria. ¡Qué terrible error!, murmuró Hideo, con el rostro desencajado por el arrepentimiento. No me di cuenta. El que atraje era su cachorro. Días antes, al llegar a Aokigahara, ambos habían dedicado su tiempo a la búsqueda del llamado oso legendario de 3 metros. Aunque se habían topado con varios osos negros comunes, ninguno coincidía con la descripción de la mítica bestia. Pero temprano esa mañana, la suerte pareció acompañarlos. Se toparon con la cueva de lo que creían que era el oso gigante. Sin perder tiempo, Hideo preparó una gran trampa para osos y usó bambú gentori, un tipo de cebo irresistible para los osos negros. Sin embargo, la primera criatura que emergió no fue el legendario oso, sino un cachorro de apenas 1 metro de altura. Cuando el cachorro activó la trampa, sus brazos se rompieron al instante y sus gritos agonizantes resonaron por el bosque. El olor a sangre pronto atrajo a su madre, quien resultó ser mucho más grande de lo esperado, más cerca de los 5 metros de altura que de los 3. A partir de ese momento, la situación se descontroló. Hideo, a pesar de ser un experimentado cazador de Mataji,
Con décadas de experiencia y una fuerza que rivalizaba con la de los héroes profesionales, fue superado por completo por la bestia enfurecida. Frente a su piel casi impenetrable y su poder abrumador, Hideo no tuvo más opción que retirarse, confiando en su conocimiento del comportamiento del oso negro y su agilidad para evadir la muerte. Pero ya no se trataba de cazar, sino de sobrevivir. Estallido. 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 Atrás. No te acerques más. Las manos de Ryoichi temblaban al disparar su escopeta contra el oso. Sus piernas temblaban de miedo. Pero el oso no se inmutó. El arma bien podría haber sido un juguete contra su gruesa piel. Deja de malgastar munición y corre, gritó Hideo, con la voz ronca por la urgencia. Apretando los dientes, agarró su lanza y cargó contra la bestia una vez más. Ryoichi, escúchame. Me he pasado la vida cazando osos negros, cientos de ellos. Si muero aquí, bajo las garras de este rey oso, que así sea. Es una muerte honorable para un cazador Mataji. Pero tú eres el siguiente en la sucesión. Eres el futuro de esta profesión. Si mueres aquí, el legado de los cazadores Mataji terminará contigo. ¿Lo quieres? A pesar de su edad, los movimientos de Hideo eran ágiles y precisos. Esquivaba las enormes garras del oso, atacando sus puntos débiles siempre que podía. Sin embargo, cada ataque era bloqueado por su denso e impenetrable pelaje. Sus ojos brillaban con un tono amarillo antinatural, su don. Ojo de halcón. Este mejoraba todos los aspectos de su visión, otorgándole un campo de visión ultra amplio y una visión dinámica excepcional. Técnicamente, usar su don durante las horas de trabajo sin una licencia de héroe era ilegal, aunque tuviera un permiso de caza. Pero nada de eso importaba ahora. Su única preocupación era ganar tiempo para que Ryoichi escapara. No puedo dejarte, gritó Ryoichi, con el rostro surcado de lágrimas. No puedo hacerlo. Tienes que hacerlo, rugió Hideo. ¿Quieres que muera lleno de arrepentimiento? En ese momento de distracción, la reacción de Hideo vaciló por solo un segundo. Auge. La enorme pata del oso lo golpeó con toda su fuerza, haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Abuelo. El grito de Ryoichi recorrió el bosque al ver cómo el cuerpo de Hideo se precipitaba hacia un árbol. La sangre se esparció por el aire, y el impacto sin duda sería fatal. Pero justo cuando Hideo estaba a punto de chocar contra el baúl, una ráfaga de electricidad rompió la tensa atmósfera. ZZZZT. Un destello de luz dorada atravesó el aire, atrapando a Hideo en pleno vuelo y bajándolo suavemente a un lugar seguro. Parece que te has metido en algún problema, dijo una voz familiar. Capítulo 163. Pensamiento, alma, apoyo. En el campamento ninja, Kaminari había salido a patrullar, dejando a Edgesot estacionado solo en la base. Afortunadamente, desde la muerte de su amo, Edgesot se había acostumbrado a la soledad. Al menos, eso creía, hasta que conoció a Kaminari. Ahora, por primera vez en años, se encontraba apreciando la compañía de alguien perspicaz e ingenioso. La mente curiosa de Kaminari y su constante afán por crear algo nuevo le habían recordado, en cierto modo, las alegrías de la mentoría. La atención de Edgesot se centró en su computadora portátil cuando apareció una notificación en la pantalla. Anoche, después de las 8 p.m., se produjo un arresto. El asesino del héroe fue aprehendido. Stein. Murmuró Edgesot para sí mismo, entrecerrando los ojos. Claro que conocía a Stein, el infame villano que se había hecho famoso en los últimos años. También era consciente de lo peligroso que podía ser. Endeavor, Tiene sentido. Si alguien pudiera acabar con alguien como Stein, sería él. Pero... hizo una pausa, perplejo. ¿La agencia de Endeavor no está en Tokio? ¿Por qué estaba en Ciudad Osu? ¿Fue allí específicamente para capturar a Stein? Edgesot siguió leyendo el artículo mientras repasaba la situación mentalmente. Fue entonces cuando los nombres de 3 estudiantes conocidos llamaron su atención. Izuku Midoriya, Temya Iida y Shoto Todoroki. El artículo de noticias mencionó brevemente su participación, pero no dio muchos detalles. Solo indicó que los 3 estudiantes de la clase 1A se encontraron con Stein y fueron rescatados por Endeavor en el momento crítico. Son compañeros de clase de Kaminari, ¿no?
Aún así, Edgesot no se detuvo mucho en su mención. De los tres, solo Shoto Todoroki despertó su interés, principalmente por su pasado y su excepcional talento. Mientras seguía desplazándose, su vista se fijó en la miniatura de un vídeo. Su número de visualizaciones ya había superado los 31 millones, y algo en él captó su atención de inmediato. Edgesot hizo clic en reproducir, con una extraña sensación de que ese vídeo tenía un significado y que ignorarlo podría dejarlo con remordimientos. El vídeo comienza con un narrador hablando en un tono tranquilo y neutral. El asesino de héroes, Stein. Nombre real: Akaguro Chizome. Inspirado por el debut de All Might, decidió convertirse en un héroe. Más tarde se matriculó en una escuela secundaria privada, pero pronto se desilusionó. En sus propias palabras, el sistema educativo reveló la corrupción que subyace a lo que significa ser un héroe. Akaguro abandonó la escuela durante su primer año, y para cuando cumplió 20 años, comenzó a abogar por el regreso a los ideales fundamentales del heroísmo. Dio discursos en las calles, pidiendo reformas. Pero con el tiempo, llegó a creer que las palabras no tienen poder y abandonó este enfoque. Durante la década siguiente, aprendió por su cuenta habilidades de combate y perfeccionó sus técnicas, preparándose para lo que consideraba su deber. Durante este periodo, sus padres fallecieron. No hay indicios de que sus muertes fueran delictivas. La filosofía de Stein se centra en la creencia de que el heroísmo no debe estar impulsado por la codicia ni el lucro personal. Solo mediante el autosacrificio se gana el derecho a ser considerado héroe. Considera a los héroes modernos como figuras fraudulentas y vacías. Mediante sus purgas, busca despertar en la sociedad el verdadero significado del heroísmo. El vídeo cambió a imágenes del propio Stein. En la pantalla, se tambaleaba hacia adelante, con sus brillantes ojos rojos llenos de intensidad. Gritó, con voz ronca pero autoritaria. Alguien tiene que bañarse en sangre. Alguien tiene que despertar a los verdaderos héroes. Venid, impostores. El único digno de matarme es un verdadero héroe. All Might. El vídeo terminó abruptamente, dejando a Edgesot sentado en silencio. Su expresión se había vuelto tensa y seria. La convicción de Stein no lo conmovió. Ningún héroe de primera categoría se dejaría influenciar tan fácilmente. Para alcanzar su nivel, cada héroe profesional ya había forjado sus propios ideales de heroísmo. Pero las implicaciones del vídeo dejaron a Edgesot profundamente inquieto. ¿Quién creó esto?, murmuró. No pudo haber sido el gobierno. Tampoco parecía algo que el propio Stein pudiera producir. Entonces, ¿quién conocía el pasado de Stein para recopilar estas imágenes? Los detalles presentados en el vídeo, algunos de los cuales datan de hace más de 30 años, son inquietantes en sí mismos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes mencionó anteriormente que Stein se había aliado con el grupo que atacó a la USJ. ¿Cómo se llamaban? La Liga de Villanos. Edgesot frunció el ceño. ¿Podrían haberlo hecho? El momento de la publicación del vídeo fue sospechoso. Se había subido inmediatamente después de la captura de Stein, lo que sugería que había sido preparado con antelación. Eso significaba que los sucesos en Ciudad Oso no fueron aleatorios, sino planeados. Cuanto más pensaba Edgesot en ello, más sospechaba que la Liga de Villanos no estaba tan desorganizada como parecía al principio. Incluso su ataque a OSJ podría haber formado parte de una estrategia mayor. Si el ataque de la OSJ tenía como objetivo anunciar su presencia al mundo, entonces ¿cuál es el propósito de este incidente de Stein? Edgesot repitió el vídeo, analizando su contenido con su mente aguda. Al terminar, solo una palabra escapó de sus labios. Ideología. El objetivo esta vez es inyectar sus creencias fundamentales en la sociedad, darle a su organización un propósito y un alma. La mirada de Edgesot se oscureció mientras sus pensamientos se aceleraban. Con este incidente, la Liga de Villanos ha vuelto a captar la atención del público. Y con la ideología de Stein tan difundida, es probable que atraigan seguidores, muchos de los cuales podrían ser peligrosos por sí mismos. Un presentimiento se apoderó de Edgesot. Podía sentir la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Ring, ring, ring. El repentino timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Al mirar la pantalla, vio un mensaje de Kaminari. Suroeste. Un oso gigante de 5 metros. Edgesot no dudó.
Al instante siguiente, su cuerpo se desdibujó, dejando una larga imagen residual tras él mientras salía disparado de la cabaña de madera como una flecha. Ni siquiera se molestó en abrir la puerta, atravesándola. Kaminari, no cometas ningún error. Protégete, pero no mates al oso. Recordó el devastador movimiento de Kaminari, Raikiri. Aunque All Might lo había sellado a petición suya, Edgesot no estaba seguro de que Kaminari acatara esa restricción. En última instancia, la decisión le correspondía a Kaminari. Capítulo 164. Versus. Oso gigante. 15 minutos antes. Oye, ¿estás bien? ¿Tú? ¿Eres ese chico? El rostro de Sator Yoichi, surcado por las lágrimas, estaba lleno de sorpresa. Primero, no esperaba que apareciera nadie. Segundo, Kaminari tenía un aspecto completamente distinto al del Shinkansen. Kaminari asintió con calma. Su mirada se posó en el anciano que tenía en brazos, pálido, sangrando y jadeando débilmente. Sin dudarlo, habló. Pikachu. Agente hemostático. Sí, maestro. Una pequeña jeringa de 5 centímetros de largo sobresalía del guante dorado de la mano izquierda de Kaminari. Se la entregó a Ryoichi. Dale esto a tu abuelo. Inicialmente, Kaminari tenía la intención de inyectárselo él mismo, pero el furioso oso gigante no iba a esperar. Kaminari depositó con cuidado al anciano en el suelo, le pasó la jeringa a Ryoichi y corrió hacia el oso furioso. Kaminari no planeaba enfrentarse a él de frente. No era tan imprudente. Este oso era claramente algo extraordinario. Con un poderoso salto, Kaminari se lanzó al aire, alcanzando la misma altura que la enorme cabeza del oso. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. La mirada tranquila y dorada de Kaminari chocó con las pupilas enloquecidas e inyectadas en sangre del oso. Máxima iluminación. Zumbido. En un instante, la armadura dorada que cubría a Kaminari, parecida al atuendo ceremonial de un santo, brilló con una luz intensa y deslumbrante. El brillo era tan abrumador que Ryoichi, agazapado detrás de Kaminari mientras inyectaba a su abuelo el agente hemostático, cerró los ojos instintivamente. El oso rugió de dolor, sus enormes garras golpeando a ciegas mientras luchaba contra la luz abrasadora. Rugido. Aprovechando la ceguera momentánea del oso, Kaminari se colocó detrás de él, inhalando profundamente. Reunió la energía dorada que crepitaba a su alrededor y la liberó. El rugido del dragón relámpago. Auge. Una columna de energía dorada surgió de la boca de Kaminari, impactando contra el lomo del oso. El ataque se expandió al impactar, envolviéndolo en un brillante cuenco dorado. De energía. ZZZZZ. El sonido de la electricidad crepitante se hizo más intenso a medida que Kaminari alzaba la mano derecha. Una pequeña moneda de hierro, apoyada contra su guantelete, comenzó a brillar con energía electromagnética. Cañón de riel electromagnético. Con un movimiento de su dedo, la moneda salió disparada hacia adelante a velocidad hipersónica, convirtiéndose en un rayo de luz penetrante que desapareció en la explosión dorada. Kaminari no se contuvo. Proteger a las especies en peligro de extinción era lo último en lo que pensaba. La intención asesina del oso había sido clara, y su furia había dejado 2 vidas pendiendo de un hilo. Lo que hubiera causado este desastre no importaba. Lo que importaba era evitar que el oso hiciera daño a nadie más. Para Kaminari, no se trataba de moralidad ni razonamiento. Se trataba de supervivencia, un conflicto fundamental entre humanos y una bestia que había elegido la violencia. Cuando la luz dorada finalmente se desvaneció, el oso emergió de la destrucción. Seguía erguido, con su vitalidad aparentemente intacta. Su rugido furioso resonó por todo el bosque. ¿Qué? Murmuró Kaminari, atónito. El rugido del dragón relámpago ni siquiera lo inmutó. Entrecerró los ojos, notando solo una ligera quemadura donde el cañón de riel lo había impactado. El cañón de riel apenas le arrancó una capa de pelo. ¿Qué tan gruesa es la piel de esta cosa? El oso rugió de nuevo, dirigiendo su mirada enrojecida hacia Kaminari, concentrándose solo en él. Aunque sus ataques no habían causado mucho daño, habían logrado desviar su atención de Hideo y su nieto. Bueno, si un cañón de riel no funcionó, veamos cómo lo hacen 2. Kaminari mantuvo la calma, aunque su mente trabajaba a toda velocidad.
2 monedas de hierro, hechas de arena de hierro, aparecieron en su palma. Con un movimiento de muñeca, las lanzó al aire frente a él. Cerrando los ojos, Kaminari entró en un estado meditativo. Corrientes pálidas y doradas chispearon alrededor de las monedas, formando visibles trayectorias circulares a medida que aceleraban. Cañón de riel electromagnético de doble disparo. Silbido. Silbido. Las 2 monedas de hierro se transformaron en rayos de luz, disparados hacia el oso que embestía. Sin embargo, Kaminari no se quedó de brazos cruzados. Con un gesto de la mano, expandió su campo electromagnético, atrayendo más arena de hierro del suelo circundante para aglutinarlo. Desde lejos, Ryoichi y su abuelo observaban con asombro. Kaminari, envuelto en una armadura dorada y rodeado de arena de hierro arremolinada, parecía una figura sobrenatural, una figura que reflejaba poder y serenidad a la vez. Rugido. Auge. Auge. El oso blandió sus enormes garras, desviando los disparos del cañón de riel como si fueran moscas. Salvo un leve resplandor por la alta temperatura, sus garras permanecieron ilesas. El ataque había frenado su avance, pero no mucho. Esta cosa. Pensó Kaminari, concentrándose cada vez más. Su velocidad de pata es increíble. Desvió ambos disparos del cañón de riel. Kaminari comprendió que no se trataba de un oso cualquiera. Un oso negro más grande de lo normal era una cosa, pero esta criatura era de otro nivel. Tiene que ser un don. Esa es la única explicación para este tipo de fuerza. Wosh. Kaminari levantó la mano, y la arena de hierro acumulada se abalanzó como una gigantesca ola negra. La arena envolvió al oso, ralentizando aún más sus movimientos. Pero Kaminari no había terminado. Mientras el oso luchaba contra el mar de arena, llevó su control electromagnético al límite, extrayendo aún más arena de hierro del área circundante para fortalecer la ola. 100 metros. Pensó Kaminari, sintiendo la tensión de su alcance. Ese es mi límite. La mitad de lo que Misaka Mikoto podía alcanzar. A pesar del esfuerzo, el oso siguió avanzando, dando pasos enormes a través de la densa arena. Su avance era más lento, pero seguía avanzando. Esto no aguantará. Se dio cuenta Kaminari. Necesito algo más fuerte. Al instante siguiente, la arena de hierro comenzó a comprimirse y a remodelarse bajo el control de Kaminari. Lentamente, la ola de arena suelta se solidificó formando una gruesa serpiente plateada. Ryoichi y su abuelo se quedaron en shock mientras la enorme serpiente de acero se enroscaba alrededor del oso, su cuerpo metálico brillaba bajo la luz del sol. El oso forcejeó, rugiendo ferozmente, pero la serpiente de acero se mantuvo firme, deteniendo sus movimientos. Kaminari se permitió una pequeña sonrisa. Esta serpiente de acero. Está funcionando.